porque dice la Biblia que cuando Jesús se vino a bautizar al Jordán para ser presentado a Israel como el Cristo, nosotros. La razón de su bautismo fue para ser como nosotros, para morir en esa cruz y de esa manera poder representarnos ahí para ser juzgado por nuestros errores, por nuestros pecados y maldades. Cuando Él salió de las aguas, dice que los cielos se abrieron y una voz escuchó, la voz del Padre, que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y de esta manera sobrenatural, los cielos dice que se abrieron y los que estaban ahí escucharon esa voz. Qué impresionante. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él tomando forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, tomó esa forma para representar el carácter del Espíritu Santo, que Él es suave, que Él es sensible, y que ustedes saben, ¿alguien ha intentado acercarse a alguna paloma alguna vez? Ahí en el parque, en el kiosco, yo muchas veces me quise acercar, intentar si podía, porque de pronto las palomas parecen ser amistosas y pueden hasta acercarse a ti, pero llega un momento en que te aproximas y vuelan. Pero el Espíritu Santo es así de sensible. Y entonces oí su voz, y la voz que nosotros hemos oído y ha cambiado nuestra historia y ha transformado nuestra vida, es la voz del Espíritu Santo que nos dice: tú eres mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Llegar a conocer a Jesús nos lleva a esa identidad, a esa nueva identidad de ser también hijos amados. Y así como Jesús oyó la voz del Padre, Él en particular, por ser el Hijo del Dios viviente, ahora nosotros también podemos oír la voz del Padre decirnos: tú eres mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. En Cristo, el alma del Padre es complacida. Nuestra religión y nuestras obras no complacen al Padre. Nuestras obras solo son evidencia de que necesitamos un Salvador y que hemos estado separados de Dios y que necesitamos que a través de Jesús seamos reconciliados por causa de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Que nuestra vida puede complacer al Padre. Yo sé que aún muchos han sido enseñados de una manera equivocada en la vida cristiana. Muchos cristianos siguen viviendo por obras y se sienten culpables cuando no están viviendo a la altura de lo que requiere la vida cristiana, pero finalmente no es por obras que nosotros hemos sido salvados. La razón que podemos complacer al Padre, y puedes decirle: gracias, Padre, que mi vida te complace. Es decir, Él no requiere nada más de ti. Complacer al Padre es que Él no requiere nada más de ti. No necesitas hacer algo más de lo que ya hizo Jesús al morir en esa cruz y resucitar para complacer al Padre. Porque lo único que puede complacer al Padre es Jesús mismo. Y si tú estás en Cristo, ya no estás en ti mismo, ya no estás en tus buenas obras, ya no estás en lo bueno que tú crees que eres, o que no eres tan malo como otros. Cuando ya no estás en ti mismo, ya no estás en tu propia justicia, luchando por portarte bien para ser del agrado de Dios. Cuando ya ahora estás en Cristo, tu vida complace al Padre. Ese Cristo, Jesús, que complació al Padre, ahora está en nosotros cuando hemos abierto nuestro corazón, hemos recibido y hemos llegado a nacer de nuevo. Es ahora que en Cristo hemos recibido la justicia que puede agradar a Dios. Dios nos ha hecho justos con su justicia. Él no nos hace justos por lo que hacemos. Él nos ha hecho justos por lo que Jesús ya hizo. Así que su justicia es un regalo, y a eso la Biblia le llama gracia. Que no lo merecíamos, que no éramos dignos, pero Él nos dio su justicia al llevar a Jesús a morir en la cruz.
Y por eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él, no en nadie más. Es solo en Él y solo en Él y solo en Él. Porque Él fue el que murió en la cruz. Ninguno de los apóstoles, ni María, nadie murió en esa cruz más que Jesús. Para que todo aquel que crea en Él, dice, no se pierda, mas tenga. Y sabemos que la palabra eterna se traduce de la palabra griega zoe y no bios. Zoe se refiere a la vida de Dios mismo. Entonces tener a Cristo es tener la vida de Dios mismo, pero no solo la vida de Dios, sino la vida de un hombre perfecto que aunque fue tentado no pecó, ni hubo maldad en él, sino que fue justo para con Dios, y esa justicia nos ha sido dada a través de Jesús. Así como tú puedes tomar alguna medicación y a través de ese vehículo ser curado o aliviado de molestias, Jesús fue el vehículo del cielo, el medio a través del cual la vida misma de Dios vino, pero no solo la vida de Dios, sino la justicia misma de Dios por la cual podemos complacer al Padre. Así que si tú no lo habías creído es porque no has entendido que se trata de acercarnos a Dios no con base en mi justicia religiosa, mi justicia evangélica, sino en base a la justicia de Dios. Muchos de ustedes han oído de ese cristianismo y quizás los alejó por mucho tiempo, pero yo estoy aquí para llevarte a ser enseñado correctamente, saludablemente y no con doctrinas que llenan las iglesias. Aquí está en la Biblia, no necesito interpretar nada, ahí dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es una religión. No es una religión que tome el nombre de Jesús. Es Jesús mismo. Y Él nos llama a una relación personal para conocerle a Él. Y al conocerle a Él me he revelado el amor del Padre, que a través de Él, Él me ha amado y me ha salvado. Y Él puso sobre Él el juicio que yo merecía. Y que ya no tengo que estar separado de Dios. Se trata ahora de vivir como es digno de su salvación y de la vida que Él nos dio. Así que al recibir a Jesús ahora, en mí hay una inclinación y un deseo que Él produce de vivir la vida en Cristo. Tú aún teniendo a Cristo puedes vivir sin Cristo. Por eso Dios nos llama a un crecimiento en la vida espiritual, a un discipulado. Porque muchos piensan que se trata solo de haber conocido a Dios y un día haberse bautizado. Ese es tan solo el comienzo. Tan solo el comienzo. Se trata de que ahora nuestra vida va a ser transformada al haber nacido de nuevo. La Biblia compara el nacer de nuevo con la vida bios, en donde nosotros cuando nacimos, pues teníamos la conciencia de un bebé. Pero conforme fuimos creciendo biológicamente, físicamente, llegamos a la madurez de una vida adulta para poder vivir. Hay muchas cosas que los niños no pueden hacer, necesitan madurar. Incluso un niño, si fuera heredero de una gran riqueza, no podría tomarla ni disfrutarla porque es menor de edad. Tiene que ser maduro. Así dice Gálatas 4, 1 y 2 cuando habla de la vida espiritual. Dice que cuando alguien es como un niño en la casa del amo, en donde el esclavo tiene más autoridad que él. Y tiene que esperar a la madurez para poder disfrutar de su herencia. Eso es lo que está pasando hoy en día en el cristianismo. Muchas personas no están dispuestas a invertir su vida y comprometerse en el discipulado de la vida cristiana, en la casa donde hay paternidad, para ser discipulados, enseñados y llevarles a cumplir un llamado. No hay separación entre la iglesia local y lo que uno debe ser enseñado y discipulado. Debe ser parte de lo mismo. No podemos separar la enseñanza y el discipulado en un lado y estar en casa en otro. Entonces Dios nos llama al crecer en la vida espiritual, no solo haber cubierto un requisito de un ritual religioso. Y de eso estamos hablando a través de esta serie, familia. Y en esta sesión previa donde estamos hablando del bautismo, sin embargo, o vamos a enseñar sobre el bautismo,
es una oportunidad para todos como iglesia de reafirmarnos en nuestro llamado. Por eso el tema de hoy le he llamado activa el poder de la resurrección para una nueva dimensión de gloria. Dilo conmigo, activa el poder de la resurrección. Dilo conmigo otra vez, activa el poder de la resurrección para una nueva dimensión de gloria. Dilo otra vez todo conmigo, activa el poder de la resurrección para una nueva dimensión de gloria. En esta serie que estoy compartiendo Está Hecho, estamos rompiendo el paradigma de conmemorar fechas religiosas. Aún los cristianos, hay cristianos tradicionales que se la pasan festejando fechas religiosas. Aquí estamos rompiendo ese paradigma para ver la resurrección de Jesús de manera que seamos transformados al ser activados en la fe del nuevo pacto. Porque la resurrección del Señor Jesús significa que su sacrificio en esa cruz fue aprobado. Por eso recuerdan que Jesús fue al huerto a orar 3 veces para estar seguro si era la voluntad del Padre ir a la cruz. Muchos cristianos piensan que solo se trata de sufrir. No, no se trata de sufrir. Se trata de la voluntad del Padre. Jesús aún dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Él estaba imaginando lo terrible que venía cuando Él fuera maltratado con esa crueldad, de esa manera tan espantosa, que el Señor quedó desfigurado. Por eso dice Isaías 53 profetizando que este ungido, este rey prometido, este Mashiach o Mesías, estaría desfigurado. Dice que al verlo sería despreciado por su apariencia. No está diciendo que el Señor Jesús era feo. Iba a decir otra cosa, pero una vez Erika lo dijo y había una persona en esa condición. De esa manera el Señor Jesús llegó a ser tan maltratado. Pero la resurrección significa que el Señor había sido levantado entre los muertos porque su sacrificio había sido aprobado. Todavía había que esperar la evidencia de que este sacrificio fuera aprobado y fuera suficiente para que los pecados fueran perdonados. Como les he enseñado, Dios no perdona porque es Dios. Tú habrás conocido a personas que te dicen, pues Dios perdona, ¿no? Sí, sí, así es, Dios perdona, pero no perdona porque es Dios. Él perdona porque se hizo justicia. Y si tú crees en Dios pero ignoras quién es Jesús, no sirve de nada que creas en Dios. Porque Dios perdona, pero porque hubo justicia. Porque ya me hicieron justicia a mí. En Cristo yo ya fui juzgado de mis pecados, por eso he sido perdonado. Por eso tomar el pan y la copa no es sacrificar, es recordar. Jesús no tiene que morir una y otra vez. Él ya murió, dice Hebreos, una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Es que la religión todo lo tergiversa y lo deforma. Es una nube que no te deja ver la verdad. Por eso necesitamos romper el paradigma religioso en que muchos han vivido. Yo también salí del paradigma religioso para solamente conocer a Dios a través de la verdad y lo que está escrito a través de la Biblia. Porque la Biblia es la única manera de conocer el corazón de Dios y saber lo que Él dice sobre asuntos religiosos. Y Él reprueba la religión. No importa qué religión sea, cualquier religión. Entonces dice Primera de Pedro 1:18. A ver si lo pueden seguir conmigo ahí en pantalla. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Tú lo sabías? Que a través de Jesús fuimos rescatados. Porque si no fue así, ¿por qué la religión enseña todo el tiempo a hacer obras? Si hablan de Jesús, ¿por qué todo el tiempo promueven obras religiosas? Y aún sacrificios de personas. Ahí dice, sabiendo que fuisteis rescatados, tiempo pasado, fuimos. Di conmigo, fuimos.
no vamos a hacer de acuerdo a lo que hagamos, de acuerdo a los religiosos que seamos. No, fuimos rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, de una vida sin sentido, sin propósito, de una vida vacía. Fíjate qué interesante cómo conocer a Jesús da sentido y propósito a nuestra vida. Nuestra vida no es vivir para trabajar, es trabajar para vivir. Nuestra prioridad no es el dinero, nuestra prioridad es disfrutar la vida nueva y abundante que el Señor Jesús nos ha dado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo pueden disfrutar la vida nueva y abundante, para que no sientan que los traemos a otra religión, pero esta es una religión buena onda. Necesitamos que ellos mismos tengan experiencia y conozcan. Y vengan porque quieren, no porque los traen. Sin ellos entiendan cuánta necesidad todos tenemos de vivir la vida misma de Dios, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Tenemos que separar a los padres de la religión, de una relación personal con Dios. Si tus padres te enseñaron religiones porque no conocieron, pero aquí tú estás conociendo y puedes conocer. Dice que aún fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos ¿de quién? ¿De dónde aprendimos la religión y de dónde fuimos enseñados a la religión? A mí me sucedió. Y yo fui un niño devoto y religioso. Y yo iba porque quería la religión. Tuve esa experiencia religiosa. Y todavía no salía la de Enrique Iglesias. La alabanza tan famosa de Enrique Iglesias. Algo que dice de una experiencia religiosa. Dice, no con cosas corruptibles, no fuimos rescatados con cosas que se echan a perder, como el oro, la plata. No fuimos comprados, rescatados a precio de dinero. No hay dinero. Toda la riqueza de este mundo no podría pagar por ti. No podría salvar tu vida. Toda la riqueza de este mundo, todo el litio, todo el petróleo que está en disputa hoy en Medio Oriente, que está haciendo subir la inflación en todo el mundo. No con oro ni con plata. Verso 19, primera de Pedro 1:19, anótalo. Sino, ¿con qué? ¿Con qué fuimos rescatados? ¿Con la religión? ¿Con una religión verdadera? ¿Eso fue lo que nos rescata? Ahí no dice que con religión. Dice, sino con la sangre preciosa. La palabra preciosa, timnao, en el griego, se refiere a algo que da valor, tiene valor y da valor. Está hablando que el sacrificio de Jesús, representado por su sangre, que también es una expresión tan religiosa. A mí no me gusta usar expresiones religiosas porque cuando oyen expresiones religiosas se conectan con la religión. Pero sí la Biblia habla de la sangre preciosa de Jesús. Habla del sacrificio en esa cruz. Derramó, hablando de que entregó su vida. No fue torturado. No soportó hasta casi morir, agonizar. Murió. Porque la Biblia dice, toda el alma que peque morirá. Todo el que peque quedará separado de Dios por toda la eternidad. ¿Quién puede decir que no ha pecado por Dios? ¿Quién puede decir que porque cree que cumple los 10 mandamientos no está sin pecados y su alma complace a Dios? Claro que no, aquí dice, no tengo que interpretar nada, aquí dice. Con la sangre preciosa de Cristo, con eso fuimos rescatados. La vida misma de Jesús tuvo que ser entregada en esa cruz. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué está hablando de un cordero? Y nos está hablando aquí del comienzo de la Pascua. Y como vimos aquí, no estamos conmemorando fechas religiosas. Sino que lo que deseamos es que veamos ahora la resurrección